especial de radio y televisión a través de Ufromedios, Radio, Ufroradio, Ufrovisión, los medios de comunicación de la Universidad de la Frontera, unidos entre las 10 y las 12 del día, lunes a viernes, hasta el próximo viernes, para conversar acerca de la contingencia y traer a nuestro panel acá invitados que tienen que ver justamente con lo que está pasando en nuestro país. Hoy día nos acompaña en la segunda parte de este especial el periodista Miguel Ángel Carrillo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Hola, Rolando, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludar también a quienes nos siguen a través de Ufrovisión. Saludar a la gente que está en el Switch hoy día. Estamos con Max, Jorge. Agradecer también a Elisa Osandón, nuestra directora, que en esta unión de los medios de comunicación de Ufro y donde nuestro sentido es entregar Pablo información. Sánchez igual también lo saludamos. En Ufro Radio. Claro. Y claro, en el sentido de informar, en el sentido de comunicar y que la gente tenga a su disposición lo que significa hoy día poder opinar, poder entregar antecedentes y fundamentarse en lo que dice la calle. Hoy día, para ello, dicho esto, está con nosotros Raúl Alar, quien es abogado constitucionalista, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de nuestra universidad. Raúl, muchas gracias, un gusto saludarlo. Bienvenido. Mucho gusto, muy contento de estar aquí. Bueno, un nombre y apellido que nos recuerda a un ex ministro de Educación. Subsecretario. Subsecretario. Sí, fue subsecretario de Educación en la Vuelta de la Democracia y Ricardo Lagos fue el ministro. Muy bien. Pero familiares, parentescos. Acércate, Raúl, por favor. Hijo mayor. Ah, mire, sí. Claro, alguien me dijo cuando el nombre Raúl Alar, el ex ministro. No, le dije, autoridad nuestra. Bueno, sin duda que hoy día la pregunta apunta a cómo salimos de la situación que estamos viendo, cómo salimos desde el punto de vista constitucional, porque hay una serie de planteamientos que se hacen y era interesante poder darle una mirada a este aspecto, porque más allá de lo que pueda haber en respuestas políticas, respuestas del Ejecutivo, a los planteamientos que hace la población, es importante también saber que hay un marco constitucional que, nos guste o no, está rigiendo. Sí, exactamente. Hay un marco constitucional que es la Constitución de 1980 y las constituciones hasta dónde llegan normalmente, y la Constitución de 1980 chilena también sigue la misma línea. Llegan hasta regular en su capítulo final, capítulo 15, el proceso de reforma constitucional, es decir, de la modificación de sus disposiciones. ¿Y por parte de quién? Por los poderes constituidos en la Constitución de 1980, es decir, el presidente de la República y ambas cámaras del Congreso. Hasta ahí llega lo que está regulado en la Constitución, aparte de todos los contenidos, obviamente. Pero la modificación de sus disposiciones se regula por el procedimiento de reforma constitucional. Por otra parte, sustituir la Constitución de 1980, reemplazarla por otra, no está regulado. No se regulan el proceso de un pronunciamiento militar, no se regula, por ejemplo, un proceso revolucionario, tampoco se regula qué mecanismo o procedimiento se podría establecer para ya no introducirle modificaciones a la Constitución por parte de los poderes constituidos, sino para establecer y reemplazarla por otra. Y ese es el desafío que se está actualmente. Es decir, en la teoría constitucional moderna, ¿en quién reside la facultad de establecer un nuevo pacto social? En el pueblo soberano, no en los poderes constituidos. Y como la Constitución llega hasta regular su procedimiento de reforma y no regular su procedimiento de reemplazo por otra, es el tema que estamos en la complejidad de la cuestión constituyente actual. Haciendo una mirada comparativa de nuestra Constitución con otros países, sin alejarlos mucho, ¿cómo está? ¿Otros países consideran estas situaciones como excepcionales, como lo que vive el país hoy día? En general, las constituciones llegan hasta regular su procedimiento de reforma. ¿Qué es lo que se está señalando actualmente? Que para poder, por ejemplo, establecer una nueva constitución que reemplace a la actual, que deje sin efecto la Constitución de 1980 y haya una nueva Carta Fundamental que lidere el ordenamiento jurídico chileno, bueno, eso se tendría que establecer una reforma constitucional por parte de los poderes constituidos, por parte del presidente de la República y ambas cámaras del Congreso, que incorpore la posibilidad de someter a plebiscito
de la ciudadanía el mecanismo para establecer otra. Eso actualmente requeriría la introducción de una reforma constitucional en el artículo 15 de la Constitución política que nos rige. Y la situación del país hoy día es tan grave, está tan a fondo la crisis, que es necesario hacer este cambio constitucional, porque yo escuchaba al diputado Boric que hay que ser franco, dijo, las constituciones no hacen casa, las constituciones no hacen salud, no hacen educación. Por lo tanto, también hay que tratar de comenzar a equilibrar cuáles son las formas de responderle a la crisis que hay hoy día en las calles. Exactamente, ese es el tema. Y si las manifestaciones que están en la calle están hablando de fortalecer la educación pública, de fortalecer la salud, de poner fin a la AFP, de un incremento sustancial en el salario mínimo, de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, y entre muchas otras demandas. Bueno, esas son más que adecuaciones, son transformaciones que se requerirían en el sistema constitucional. Es un nuevo país, actual. en el fondo. Exactamente. Y desde la vuelta de la democracia han habido ya más de 30 procesos de reforma constitucional. Y este tema sigue álgido y sigue pendiente en las movilizaciones en las calles. Esto ya fue asumido en el programa de gobierno de Michelle Bachelet en el anterior gobierno, de establecer una nueva constitución. Se empezaron a hacer todo este tema de los cabildos ciudadanos, pero para poder haber logrado una nueva constitución, ese proceso lo tendría que haber realizado Michelle Bachelet, la presidenta Bachelet, al inicio de su mandato, y no como fue al final, que el envío final del proyecto al Congreso fue en los últimos días del mandato. Entonces, este es un tema que ya viene de arrastre. Al final terminan las movilizaciones pidiendo demandas que son más de carácter estructural, de transformación, que de adecuaciones. Y por ende, ese es el punto en que se está actualmente de la discusión, que para poder establecer una nueva constitución se tiene que hacer una modificación que permita realizar un plebiscito. Esa sería una forma institucional de abordar el tema. Claro, ahora, en esa mirada que nos entrega, uno debería pensar que lo que ocurre hoy día en Chile iba a pasar con Piñera, iba a pasar con el presidente que saliera. Era un tema que estaba ahí y que no resistía otro mandato si es que no se asumía la condición que estaba sumido el país. ¿Es eso? Bueno, los capítulos más relevantes de la Constitución, el que establece la base de la institucionalidad en el capítulo primero, los derechos y garantías constitucionales en el capítulo tercero, la regulación de las funciones del Tribunal Constitucional en el capítulo octavo, y los mismos quórum elevados de modificación a los distintos capítulos de la Constitución en el capítulo 15, todas esas materias para modificarse requieren de los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, es decir, de un acuerdo completamente transversal en hacer aquellas modificaciones sustanciales. Y siempre ha habido al menos 1/3 de los diputados y senadores en ejercicio que no están de acuerdo con hacer cambios sustanciales, sino solamente adecuaciones. Pero, y ahí está el problema. Claro, ahí hay un tema que las matemáticas no mienten, abogado. Por ejemplo, si uno saca la cuenta en los últimos 30 años de democracia, ¿cierto? 24 años se lo ha llevado lo que hoy día es oposición, 5 años y 8 meses lo que hoy día es gobierno, la derecha. Y justamente la derecha era la que se oponía a los cambios constitucionales cuando lo que hoy día es oposición era gobierno, ¿sí o no? Tenemos 24 años de donde gobernó, digamos, lo que hoy día es oposición. Ese es el tema. Parte un tema importantísimo. Es que Rolando tiene toda la razón. Ahí hay lo que se ha reflejado independiente de las causas de la dictadura militar que tuvimos en Chile. Se estableció una constitución en 1980 y desde la vuelta de la democracia en 1990 el sistema político no fue capaz de alertar, de hacer aquellas adecuaciones y cambios sustanciales necesarios para poder establecer un sistema más igualitario, es decir, que no haya tanta desigualdad como la que hay en nuestro sistema. Entonces se ha ido consolidando un sistema de salud público y privado según la capacidad de pago. Se ha ido estableciendo y consolidando un sistema educacional en la básica y en la media, de colegios particulares pagados, de colegios particulares subvencionados, de colegios municipales según la capacidad de pago. Se ha establecido un sistema de pensiones
que se adelantó a todo el mundo de establecer que los fondos de pensiones fueran administrados por entidades privadas y no por el Estado. Entonces, han habido una serie de modificaciones que se instalaron en Chile que después no fueron abordadas adecuadamente por el sistema político y 40 años después estamos en una situación en que los indicadores así lo indican. Los indicadores en Chile son de una sociedad desigual y eso se está manifestando en las movilizaciones con claridad. Entonces, mire, la verdad Raúl, que en esto hay harta opinión y me llega un WhatsApp que dice: en 1981 se crean las AFP. Era un buen sistema con comisiones altas, que tenía una garantía mínima de UF más 4 al año. Una cuenta individual, en 30 años la jubilación estimada sería el doble de la renta base. No importaba cuánto ganaran o perdieran en bolsa. Los controladores respondían por las pérdidas, pues era su responsabilidad como administradores de sus fondos. Esto fue creado por José Piñera. En el gobierno de Elwin cambia los artículos 36 y 37 de la ley 18.481. La AFP no compensan por pérdida por no cumplir la rentabilidad mínima. Empezaron los cambios. En Frey decreta la ley 19.641. Se incorpora el concepto de rentabilidad negativa. Las AFP pueden perder tu plata. Los fondos no son intocables. En Lagos, aumento de la esperanza de vida. Hasta el 2004 se estimaba que, para efectos del cálculo de la pensión, la vida de una persona hasta los 85 años. Ahora se estima en 110 años, con lo que se baja automáticamente la pensión de retiro programado. Además, el 2002 se crean los multifondos, de modo que el riesgo bursátil se traspasa al afiliado. Los fondos A han tenido hasta 40% de pérdida. Y finalmente, el gobierno de Bachelet, primer gobierno, AFP no aseguran ganancia mínima, deroga el inciso final del artículo 37, eliminando definitivamente los mecanismos de rentabilidad mínima del sistema. Además, los fondos quedan sujetos a embargos por parte de demandas que afecten al afiliado en los tribunales. La pregunta del auditor me dice: ¿de quién es la culpa de tu baja de pensión? El sistema de AFP privado, detentado por controladores privados o por holding empresariales de carácter privado, eso fue establecido justamente en 1980 a través de un decreto ley, y esa modificación del sistema fue primera vez en el mundo que se instalaba una manera tan radical de entrega de las pensiones. Después ese modelo chileno ha sido replicado en otros países. En general, los países que lo han establecido, después se han hecho modificaciones para retrotraer el sistema a un sistema diferente, porque este sistema está entregando pensiones muy bajas en general, pero especialmente a aquellos trabajadores que tienen bajas pensiones. Entonces, al final, nadie ha salido ganando en principio con este sistema de pensiones. Fue un sistema que se adelantó a todos los cambios, incluso que se han hecho después de reformas neoliberales. En Chile se adelantó este sistema que se implantó aquí, y bueno, actualmente hay un descontento demasiado generalizado respecto de la baja en las pensiones. Raúl, entonces, ¿cómo se entiende? Los gobiernos los elegimos para que precisamente gobiernen, y todos dicen: si al gobierno le va bien, nos va bien a nosotros. Pero no se entiende que estos sistemas, que evidentemente quienes dirigen, controlan el Estado, lo conozcan y no entiendan que va a afectar a un pueblo que finalmente va a terminar en lo que hoy día estamos viviendo, 18 días de protesta en la calle. Es que este es un sistema, el de las pensiones, también es un sistema de capitalización individual, que es un poco lo que se establece en la Constitución de 1980, es decir, mucha libertad económica, pero poca solidaridad. Entonces, al final es una capitalización individual en que el que logró tener una buena renta, claro, después va a tener una renta que no sea tan baja. Pero a medida que se va bajando el segmento de la población y a medida que los ingresos en esa capitalización individual fueron menores, bueno, termina siendo con efectos bastante desastrosos. Entonces, el sistema que está imbuido en la Constitución de 1980 establece un sistema
de primacía de lo individual sobre la solidaridad, de primacía de la iniciativa económica privada por sobre la solidaridad. Entonces, ¿qué es lo que, cuando se habla de Estado subsidiario que se ha implantado en la Constitución de 1980, ¿a qué se refiere ese Estado subsidiario? Bueno, ese Estado subsidiario se refiere a que el Estado asume lo sobrante, lo que no es rentable para el sector privado. Y eso lo podemos ver claramente en salud, en educación y también en el sistema de pensiones. Entonces, en salud, por ejemplo, que es un tema que yo manejo mejor, está la salud pública y la salud privada. Más del 75% de los chilenos están en la salud pública. Son personas con mayores riesgos sanitarios y menos ingresos económicos. Y en la ISAPRE están menos del 20% de las personas, pero con menores riesgos sanitarios y mayor capacidad económica. Bueno, al final son dos sistemas distintos y el Estado asume a través de FONASA a todas las personas que no tienen condiciones financieras suficientes y que se le ha ido discriminando entonces por edad, por sexo en el plan de salud o por condiciones preexistentes. Lo que recibe FONASA va a ser lo que no fue rentable para la ISAPRE. En todo caso, cuando hablamos de este sistema público y privado en salud, ambos sistemas, no es que la persona que esté en ISAPRE también tenga todo garantizado, sino que va a tener que también hacer copago y también si cae su familia o algún integrante de la familia en una situación de enfermedad catastrófica, también va a tener, se va a ver con serios problemas. Entonces, la salud en Chile es una manifestación también de este sistema de segmentación de la demanda que se ha instituido en Chile. Sin desconocer, como lo hacíamos en la conversación previa, que hay elementos que también hay que destacar. Evidentemente, la situación que vive las urgencias de los hospitales, los consultorios, no tiene nada que ver con entregarle dignidad a las personas. Sin embargo, pasada la urgencia, los hospitales tienen una categoría de muy bueno. La atención a través del GES, que es un sistema de atención a personas que tienen ciertas patologías y que tienen una cantidad de médicos a su disposición, que en su gran mayoría es gratuito. Bueno, de hecho, Miguel Ángel, el Hospital Regional acá en Temuco, doctor Hernán Enríquez, goza de los mejores profesionales, tiene la mejor neonatología del sur de Chile, tiene una UCI espectacular, o sea, es preferible ir en primera instancia al hospital que a una clínica. Sí, absolutamente. Profesionalmente hablando y técnicamente hablando. Entonces, claro, hay elementos que hay que mejorar, evidentemente. Es la entrada, es la poca dignidad para la gente que llega a urgencia. La gente que está en la silla, claro, en el piso. Que amanece ahí con el dolor en el guatita. Entonces, pero yo quería ir más allá porque, claro, dijimos previsión, salud, trabajo, todo, lo que en general los preocupa a los chilenos, pero que está en el marco de un modelo de desarrollo económico que siempre fue eso. Alguien decía esta economía de mercado, social de mercado, pero lo social nunca ha estado. Entonces, vuelvo a la pregunta del comienzo. 24 años de gobiernos democráticos, de centro izquierda, y en nuestro país no se avanzó con ponerle el acento en lo social al modelo económico y que pudiese de esa manera también significar un aporte al modelo previsional, al modelo de educación, al modelo de salud, y donde los chilenos hoy día en la calle le están diciendo y le están pasando la cuenta. Y no solo al gobierno de turno, sino que también al Congreso Nacional. Hay desconfianza si vamos a hacer una nueva constitución. ¿Quién la va a elaborar? Porque hay una desconfianza general. Veíamos la encuesta, 2,4% los partidos políticos, 2,1% los parlamentarios en general. Entonces, es también una situación que es necesario revisar y con esos famosos mea culpa que hoy día se está haciendo por todos lados. Bueno, exactamente. Bueno, hay bastante que mencionar ahí. Las reformas neoliberales que se introdujeron con la influencia de los Chicago Boys en 1980 y que influyeron en la Constitución de 1980, bueno, Chile fue prácticamente a nivel internacional el país que se adelantó a las mismas modificaciones que después fueron impulsadas por la Organización Mundial del Comercio 10, 15 años después. Entonces, se dice que Chile incluso se adelantó a las reformas que estaban haciendo Thatcher y Ronald Reagan en Gran Bretaña y en Inglaterra. Esas transformaciones de un libre mercado
muy fuertemente establecido y con una primacía del sector privado por sobre el Estado en la provisión de bienes esenciales para la vida social, como en educación, en salud, en pensiones, bueno, hizo que después el sistema político, desde la vuelta de la democracia, no hizo las transformaciones o las modificaciones adecuadas. Y esa es una carga, es una responsabilidad de todo el sistema político. Ahora, basta que un tercio de ese sistema político en diputados y senadores no esté de acuerdo en hacer las transformaciones más relevantes en los capítulos más importantes de la Constitución para que no se pueda hacer esos cambios, y eso fue lo que en la clase política en general no fue capaz de realizar. Ahora, respecto de si se establece un mecanismo para modificar el sistema de la Constitución de 1980, ¿cómo se puede realizar? En la teoría constitucional, el sistema más democrático, se habla, es de la Asamblea Constituyente, que es integrado por personas representantes de la ciudadanía, que son designados con el único y exclusivo objeto de preparar un texto constitucional nuevo que se someta a plebiscito del pueblo. Ahí en principio no están, y paralelamente se supone que los poderes constituidos, presidente, Congreso de la República, siguen al mismo tiempo y en forma paralela haciéndose cargo de la reforma constitucional y de la dictación de las leyes. Es decir, en paralelo van funcionando en teoría ambos caminos. Una asamblea constituyente representada por personas de la ciudadanía con el solo objeto de presentar un proyecto constitucional que luego es sometido a plebiscito y después se van para la casa, y por otra parte están los parlamentarios y el presidente, los poderes constituidos, legislando y haciendo las reformas constitucionales en el marco de la Constitución actual vigente hasta que ésta sea modificada. Eso es tiempo, esos son años. Lo que podría ser relativamente rápido es la introducción de una reforma constitucional para un plebiscito. Para un plebiscito que se someta a la ciudadanía la decisión de si quiere o no quiere una nueva constitución y a través de qué mecanismo o procedimiento para modificar esa constitución. Se habla de una asamblea constituyente, se ha hablado de una comisión bicameral del Congreso, es decir, que ambas cámaras juntas con los mismos parlamentarios. Se ha hablado en el pasado también de comisión constituyente, algunos parlamentarios junto con otras personas que sean elegidas representando a distintos sectores de la ciudadanía, o incluso se ha hablado de estas famosas comisiones que a veces de expertos que se hacen a nivel presidencial. Bueno, cualquiera de esas fórmulas tendría que ser sometido a un plebiscito, y del resultado de ese plebiscito después vendrían todos los procedimientos posteriores. Entonces, quizá la introducción de esa reforma podría ser rápida. Ahora, cuando se vio que habían problemas con el alza de transporte, estaban sesionando el día domingo los parlamentarios. Cuando se tuvo que poner fin o paralizar las tarifas eléctricas, también fue rápido. De manera que estos cabildos que se están organizando a nivel comunal y en las ciudades no son vinculantes, pero sirven para impulsar esta movilización social a nivel nacional y que se mantenga la fuerza por establecer un nuevo sistema constitucional y que se pueda realizar un plebiscito para que la sociedad se pronuncie. Así se institucionalizaría esta dinámica que se está desarrollando actualmente al margen del sistema constitucional. Bueno, hay temas que vamos a seguir analizando. Rolando, vamos a una pausa y sí, volvemos con el abogado constitucionalista Raúl Alar para ir viendo, ir descubriendo de qué manera se puede responder a lo que hoy día aparentemente es la unanimidad. Uno ve las encuestas, más del 80% dice que es necesario cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente. Antes de ir a una pausa, respondiendo a algunos WhatsApp por acá, perdón, dice para el diputado Mellado, que nos entrevistamos en el primer bloque, que existen fundamentos jurídicos para la acusación del ministro Chadwick, en la pregunta que hacen, y después dicen, comparto que optimicen el tiempo y agilicen los trámites de los congresistas, que se ocupen de eso, justamente de hacer bien su trabajo en todas las áreas y obvio también hacer las prioridades. Nos referíamos justamente a trabajar más en los temas contingentes que estar en temas de una acusación constitucional por ahora, digamos, por ahora.
Le respondemos a una auditora que nos llamó para acá, hicimos un comentario de que los integrantes o exintegrantes de las Fuerzas Armadas se iban prácticamente para la casa con todas las lucas que ganaban cuando estaban en carrera trabajando, ¿cierto? Sistema de salud, protección. Ella dice que no es así, que hay una rebaja considerable en cuanto a porcentaje. Nosotros les invitamos a que nos envíe toda esa información, conversamos con ella gentilmente por teléfono y parece que mañana nos va a tener ese importante dato igual también para conocer con números en la mano, Miguel Ángel, cómo queda la situación cuando los ex integrantes de las Fuerzas Armadas se van para la casa, ¿ya? Así es. Porque hay una leyenda por ahí, un mito, a que se van con el 100%, que es lo que muchos creen. Interesante poder descubrir también eso, ir transparentando. Yo creo que Claro. el momento que tiene Chile hoy día da precisamente Ella me para contó eso. que no es tanto así, Miguel. Transparentar lo que ocurre. El más 569-7141-5007, nuestro WhatsApp a su disposición. Vamos y estamos de vuelta. La modificamos la Constitución, le sacamos algunas cosas, le ponemos lo que la gente necesita ahora, o tomamos un lápiz y un papel, una hoja en blanco y la hacemos completamente nueva. Miguel Ángel Carrillo tenemos invitado hoy día. Sí, claro, seguimos con Raúl Alar, es abogado constitucionalista de nuestra universidad. Claro, esa es la pregunta de fondo. ¿Esta constitución actual tiene algo que pudiéramos dejar en su estructura o cambiamos todo, sale más barato, alguien podría decir? A partir de cero. No, a mí me parece que después de que ya han habido más de 30 procedimientos de reforma constitucional desde la vuelta de la democracia y la reapertura del Congreso, no se ha podido establecer una constitución que dé mayor primacía a los derechos sociales, justamente lo que estamos hablando, mejores pensiones, una... No, pero parece que aquí abogado dio primacía al capitalismo, a las familias más ricas de Chile, a una desigualdad y una brecha impresionante. O sea, para eso sí que sirvió. El esqueleto constitucional sirve mejor para ese efecto. Y lo que aquí se requiere entonces es un mayor equilibrio entre los derechos sociales y los derechos civiles y políticos. Entonces, junto a la libertad económica, también que haya una mucha mayor igualdad. Entonces, ese es el desafío que hay actualmente en Chile y a mí me parece que le llegó la hora a la Constitución de 1980 y que ya es necesario establecer una nueva Constitución. A mí me parece claramente que ya se requiere un nuevo marco constitucional y que sea la piedra fundamental de un nuevo ordenamiento jurídico. Usted es abogado constitucionalista, me podrá decir si estoy en lo correcto o no, pero me da la impresión que cuando construimos una constitución es como la fotografía del momento que está el país y dónde queremos que vaya, para dónde lo estamos dirigiendo. Y puede ser, quiero creer que quienes ostentan el poder en nuestro país, independientemente del momento de la historia, actúan con una mirada de país, de familia, de sociedad. Entonces, a lo mejor la prioridad de ellos era el momento es hacer un crecimiento y un crecimiento rápido en lo económico. Evidentemente que cuando se descuidan otras cosas, porque no solo el pan es el que o nutrir el cuerpo es lo que nos permite desarrollarnos, también hay otras cosas. No se perdió el norte ahí. Y en 40 años, hoy es más evidente este tema que hace 20, 30 o 40 años atrás. Sí, exactamente. Y ya son nuevas generaciones. Hay generaciones que han nacido ya en democracia, que son la mayoría de las que están en las calles ahora. No tienen los mismos miedos, los mismos traumas que tienen las generaciones nuestras y de más arriba. De manera que ya seguir diciéndole a gente más joven de que este es un sistema que fue estatuido hace 40, 50 años y que no puede ser modificado, bueno, ya no lo entiende la gente joven y en realidad ellos ya están bastante más liberados de esa trancas del pasado que tenemos muchos chilenos y chilenas de nuestra edad para arriba. Los más grandes, claro. Exactamente. Y por eso que se ha producido también una necesidad de cambio que se está movilizando con mucha fuerza en las calles y que no ha tenido la misma premura en el sistema político para dar solución a problemas
que son del día a día. Es decir, hay problemas de transporte, hay problemas de educación, hay problemas de salud, hay problemas de las pensiones. Entonces, en nuestra región no hay todavía un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Esa es una deuda bastante pendiente que tiene nuestra Constitución con respecto a todas las otras constituciones de Latinoamérica, por nombrar una materia. Claro. Ahora, evidentemente, esto de hacer, yo no quiero decir la separación, pero dentro de la necesidad, por ejemplo, de mejorar la salud, que es un planteamiento que hacen todos los días los dirigentes públicos, porque por lo demás ellos están buscando lo que significa la remuneración en el próximo año, también hay en un tema propio. ¿Cómo lo podemos coordinar, si es que se puede, respecto a la demanda del cambio constitucional completo? Porque podemos generar también una falsa expectativa, en el sentido de señalar, vamos a trabajar por esta línea y que esto va a chorrear para mejorar el modelo económico, social, salud y todo eso. Hay que además tomar decisiones que son que tienen que ser muy, muy bien pensadas, fundamentadas, para evitar, porque con el clamor que tenemos hoy día en la calle, defraudar a esa gente también puede caer en algo peor. Bueno, por otra parte también, si nosotros vemos nuestras dos últimas cartas fundamentales, la de 1925 y la de 1980, ambas fueron precedidas por golpes de Estado y ambas fueron implantadas con el Congreso clausurado. No es una carga menor, ¿ah? No, no es una carga menor, pero también nos debe hacer mirar con la mayor positividad posible también nuestro actual momento en que existe una oportunidad histórica para fortalecer nuestro proceso democrático. Y una asamblea constituyente que sea integrada por personas que representen a la ciudadanía, elegidas con el solo mandato único y exclusivo de preparar un texto constitucional, y luego que ese texto constitucional se someta a plebiscito para determinar si el pueblo lo aprueba o no lo aprueba como nueva carta fundamental, bueno, a mí me parece que ese es el camino que en este momento está más en sintonía con demandas que se están movilizando a nivel nacional y que vienen ya hace bastante tiempo, y que estas señales, especialmente las que se desencadenaron con el estallido social del 18 de octubre, requieren... merecen la atención que están demostrando. Es decir, que en algún momento en Chile, desde ese momento en adelante, se descontroló, hubo un estallido social que no fue adecuadamente controlado, que después el gobierno tampoco reaccionó de la mejor manera, y bueno, esto puede volver a ocurrir. Entonces, más que ponernos fatalistas, con ejemplos que hay del pasado, con procesos constitucionales anteriores, aquí hay una posibilidad de que desde la base se establezca una propuesta de constitución que sea realizado por las personas que están en estos momentos también manifestándose. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno entonces? Ya, hablemos de futuro. ¿Qué tiene que hacer el gobierno hoy día, ahora, en una hora más? ¿Qué tendría que hacer? Yo creo que lo que se le está exigiendo al gobierno en este momento es de escuchar la voz de la movilización. Y esa es que se permita solamente introducir una reforma constitucional a la Constitución de 1980 por el proceso legislativo, es decir, el presidente y ambas cámaras del Congreso, que permita convocar a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie si quiere o no quiere una nueva constitución, y ahí se podrían establecer también cuáles son aquellos mecanismos que se ofrecen para que la ciudadanía se pronuncie. Abogado, o sea, entonces abrir el camino, la llave es el camino conducente a una nueva, digamos, asamblea constituyente, ¿cierto? A un nuevo plebiscito. Y me parece que lo institucionaliza además, que es algo bastante relevante. O sea, lo deja marcado, deja el camino marcado. Lo termine él o lo termine el próximo gobierno, pero queda la huella, queda el camino. Sí. Okay, sí. Y lo que se piensa es que sería más factible que en este gobierno se dé curso a esa reforma constitucional y se deje asentado o ya encaminado la convocatoria a plebiscito. Y después faltaría ya echar a andar el mecanismo una vez que se determine si se aprueba, si la ciudadanía se pronuncia por una nueva constitución. Y ya, supongamos que estas son las hojas para hacer la nueva constitución. ¿Cuánto tiempo demoraríamos en poner la firma y decir, esta es la nueva carta fundamental de nuestro país? ¿Cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años, 3 años? Yo creo que la convocatoria a plebiscito previa introducción de una reforma constitucional puede ser
relativamente rápido y en este gobierno, pero ya la instalación de un mecanismo para modificar la Constitución, ya sea a través por ejemplo, a través de una asamblea constituyente, yo creo que eso ya es un proceso de un par de años al menos. Un par de años. Algunos dicen también, los expertos, colegas tuyos también dicen que por lo menos 2 años para poder empezar, digamos, a tomar el rumbo correcto. Sí, y yo creo que para que tenga también y se vaya canalizando y que estos cabildos que se están haciendo ahora sin duda sirven de insumo y es importante en materia de educación cívica y en movilización de las personas para que este diálogo y esta conversación constitucional nos pide a todos ya con los mayores fundamentos posibles, porque este tema, como lo han estado señalando ustedes, es un tema constitucional y es un tema relevante al final para las personas, y por ende entonces mientras mayor conocimiento haya, mientras mayor instrucción haya respecto de lo que las constituciones regulan y de su relevancia, bueno, es mejor para todos. Va a permitir destrabar muchas cosas que hoy día no se pueden arreglar porque la Constitución está amarrada, digamos, con algunas cosas que están funcionando mal hoy día. Bueno, en ese sentido yo creo que el procedimiento de los cabildos que se inició en el periodo pasado, yo creo que junto con la movilización actual, bueno, ya hay un contexto de que hay suficiente fuerza e insumos para que la ciudadanía pueda expresarse con regularidad. Tengo una pregunta para seguir conversando con el abogado, pero antes quiero ir a las calles de Temuco con una de nuestras unidades móviles, esta periodista Cristian Cares, a propósito de un comentario que hicimos ayer de la última encuesta de confianza que entregan los chilenos. Los bomberos 9.7 de confianza. Es donde entendemos que la institución que nos va a socorrer nos va a atender, pero hoy día la realidad de ellos sigue siendo complicada. Cristian Cares, muy buenos días, bienvenido. Exactamente, Miguel Ángel. Usted bien lo sabe también porque usted también estuvo por estas filas. La realidad de los voluntarios de bomberos es compleja, a pesar de que tienen buenas cifras, hay empatía por parte de la comunidad hacia los voluntarios. Y estamos precisamente en la primera compañía de bomberos de Temuco. Revisamos imágenes en vivo y en directo, 11 de la mañana, ya con 50 minutos de lo que está ocurriendo acá, porque se reunieron distintas compañías de Temuco también y de Padre Las Casas, bien digo, para lo que es el lanzamiento de una nueva rifa. No es la rifa monumental, es una rifa interna que están organizando distintas compañías, reiteramos, de Temuco y Padre Las Casas, y que a fines de este año va a entregar como premio este auto 0 kilómetro que usted está viendo aquí en la imagen de nuestro colega Gabriel Burgos. Vamos a conversar de inmediato con el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Temuco, señor Leonel Nualar, que nos va a entregar detalles. ¿Cómo está, superintendente? Lo invitamos por aquí, por favor, frente a la cámara de Ufromedios. Hay una nueva rifa. Esto es distinto, ¿cierto?, a la gran rifa monumental que se realizaba hasta hace un tiempo. Buenos días. Buenos días, Radio UFRO, a todos los auditores. Lo que usted manifiesta es efectivo, que nosotros no tenemos una rifa monumental, esto es una rifa de compañía. No todas las compañías están insertas, hay 8 solamente de 14. Entonces ellos, como forma de hacer una situación un poco más general, se unieron y conformaron rifa de compañía del Cuerpo Bombero de Temuco. Pero el Cuerpo Bombero de Temuco, sabiendo la necesidad que tienen estas compañías, al no haber tenido los ingresos que esperábamos del convenio Agua-Araucanía, que en cierta forma es un método complejo que cuesta que los dineros lleguen en el tiempo. Entonces el presupuesto que se tenía para este año no se conformó de acuerdo a las necesidades y solicitaron al directorio general que se autorizara esta rifa circunstancial con el ánimo de poder sufragar los gastos que vienen para todo el resto del año. Lo dice usted, es circunstancial, no es que el próximo año también se vaya a organizar lo mismo. No, porque tenemos todo previsto referente a la situación del convenio. Ustedes van a ser invitados en pocos días más a la situación de
lanzamiento, no lanzamiento, sino que con la nueva modalidad que tiene el sistema Convenio Araucanía, que es un sistema online en la cual ya los bomberos no van a salir a la comunidad a solicitar la firma de contrato, la solicitud de copia de carné o de contrato. No, eso ya se terminó. Nosotros conseguimos con la Superintendencia de Servicios Sanitarios que se eliminaran ciertas trabas que teníamos para que la gente confiara mucho más. Y así vamos a tener la posibilidad de que el propio ciudadano, la propia ciudadana va a tener la posibilidad de recibir en su casa el contrato y firmarlo con lo que ella podía hacerlo cuando habían voluntarios, y todo esto, cuando se cancelaba, se llevaba a un buzón que va a tener en todos los puestos de pago donde haya de estos espacios de pago que existen para pagar las cuentas de consumo y de gastos de las casas. Superintendente, mostremos un poco el talonario para que la gente ya se vaya un poco familiarizando, ¿cierto?, con los números. Ahí están, hay 2 vehículos, 0 kilómetros, los veíamos acá. Y el sorteo es el próximo 30 de diciembre, 1.000 pesos el número. Me imagino que nuestro colega aquí, ya Juan Carlos, ya tiene asegurado un talonario completo. Así que la invitación, superintendente, a que la gente se haga parte de este llamado que es por circunstancial, como lo dijo usted, ¿no? Sí, y yo agradezco, y el Cuerpo Bombero apoya a las compañías que están en esta situación de falencia económica momentánea, porque nosotros no podemos estar con lo que hemos anhelado siempre, tener un ingreso permanente, y eso lo conseguimos y lo vamos a conseguir ya definitivamente con el sistema de Convenio Araucanía. Además, yo les cuento a la comunidad que muchos de los ciudadanos de la ciudad de Temuco y la región están postulando a través de lo que es el sistema de tarjetas de crédito. Verdaderamente con eso nosotros estamos recibiendo valores para el Cuerpo de Bomberos y los gastos que se suscitan en el presupuesto anual. Por tanto, les seguimos agradeciendo que continúen cancelando estos retiros de tipo PAC que tienen en el compromiso bancario con los bomberos, porque eso es lo que estamos nosotros recolectando y lo agradecemos con antelación a comunicarlo a veces oficialmente. Les agradecemos por intermedio de ustedes a todos aquellos que a través de tarjetas de crédito están siendo cooperadores al Cuerpo Bombero de Temuco, aparte de esta circunstancial rifa que, como digo, es para algunas compañías del Cuerpo Bombero que se unieron para hacerlo un poco más general, como el día de hoy en que se juntan todos, ¿no es cierto?, los periodistas, se juntan todas las radios, la televisión, y aquellos que nos van a ayudar a que estos números se vendan. Así que muestre los autos y va a poder darse cuenta que tenemos bonitos premios para los que adquieran los boletos de bomberos. Bien, ahí está, con el llamado del superintendente Miguel Ángel Rolando, comenzamos a cerrar este contacto. Ahí están los 2 premios, 2 vehículos 0 kilómetros. Colegas, si nos pueden mostrar nuevamente para que la gente los pueda ver. Ahí están. 0 kilómetros. Rolando, Miguel Ángel. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Interesante entonces cómo podemos seguir colaborando con estos bomberos, institución que está por estos días ubicada en la de mayor confianza en todo el país. Muchas gracias al periodista Cristian Cares. Volvemos acá con nuestro invitado. Raúl, evidentemente hoy día estamos en una situación histórica. Y una de las gracias que se le ha destacado a este movimiento es que es inorgánico, no tiene representante, no hay cabeza, no hay un vocero. ¿Con quién conversamos para decirles, mira, lo que usted nos está explicando, abogado, este es el camino, por aquí vamos, estamos avanzando? Para terminar también con lo que está pasando en el país, que no es menor, tenemos marchas en su 99% pacíficas, pero hay otras que tienen un grado de violencia. Ayer 2 carabineras quemadas. Entonces, no es menor lo que pasa. No es menor. Y en general uno ve que es inorgánico en cuanto a que no hay mayores jerarquías ni voceros, pero sí lo hay en las organizaciones sociales y en los movimientos sociales, sí lo hay en los movimientos estudiantiles, en la Confeche, en distintas orgánicas que hay a nivel estudiantil, de manera que a mí me parece que lo relevante es que el sistema político sea capaz de convocar a la ciudadanía a un plebiscito y que ese plebiscito, si es que se aprueba establecer una nueva constitución, bueno, ojalá sea por el mecanismo más participativo posible, que el que lo proporciona es la Asamblea Constituyente. Que esos representantes ciudadanos sean personas que estén encabezando juntas de vecinos, encabezando organizaciones educacionales o de salud u otras, bueno, pues tengan la posibilidad de participar en esta Asamblea Constituyente. Los chilenos nos vamos a tener que poner de acuerdo, porque eso no está regulado en la Constitución,
cuánto integran esta Asamblea Constituyente, cómo se eligen las personas que van a participar en la Asamblea Constituyente, pero ya para este país en que se han acumulado muchos conflictos de interés entre las personas que participan en la cosa pública, bueno, el que hayan personas que representen a la ciudadanía y que solamente participen en un mecanismo para establecer un proyecto de constitución y luego se van para la casa, a mí me parece que es un ejercicio de educación cívica que nos está haciendo falta hace tiempo. ¿Hay ejemplos internacionales en esto que pudiéramos seguir? Porque claro, uno de los ejemplos y que no da mucha confianza es el de Venezuela. No, el proceso quizás de asamblea constituyente más cercano que tenemos es el de 1991 en Colombia. Después hay otro proceso que es una Asamblea Nacional Constituyente en 1988 en Brasil, pero en la de Brasil, si bien había representación ciudadana, también habían algunas representaciones cívico-militares provenientes del periodo que se estaba terminando en Brasil, pero que dio lugar también a una carta con un bastante equilibrio en los derechos sociales. Por ejemplo, esa carta brasileña incluso establece un sistema único de salud, que es un sistema en que, independiente de la capacidad de pago, en principio todos los brasileños concurren a ese mismo sistema de salud. Después, ¿qué es lo que ha hecho la clase media en Brasil? Después van contratando seguros privados adicionales para cubrir otras prestaciones, pero es un sistema de salud para todos. En Brasil, ese sistema constitucional le ha permitido mantener una serie de sistemas que, de lo contrario, nuevos gobernantes probablemente lo habrían ya cambiado. De hecho, el presidente Bolsonaro en Brasil quería establecerle modificaciones al sistema de salud y quería establecer el sistema de pensiones chileno de la AFP allá en Brasil. Ese sistema constitucional que ellos han tenido le ha permitido que eso no se pueda hacer a menos que tenga una reforma constitucional aprobada en el Congreso. Muy bien, a lo mejor ahí se pueden sacar algunos ejemplos. Sí. Agradecer la gentileza de nuestro invitado esta mañana, Rolando, el abogado constitucionalista Raúl Alar, que nos han entregado interesantes temas que van visualizando salidas, que es lo más importante hoy día, cómo damos el segundo paso de lo que ya hemos conocido en 19 días. Muy bien, muchas gracias a nuestro panelista que nos ha acompañado hoy día, nuestro invitado, digamos, y al periodista Miguel Ángel Carrillo. Ustedes quédense con nosotros, hay noticias luego a las 12 y continuamos al compás del folclore con la conducción de don René Inostroza. Muchas gracias, nos encontramos mañana. Chao. Buenas tardes.